Bien, como les explicaba, en en algunas situaciones yo puedo encontrar un crecimiento auricular derecho y poderlo esto visualizar o diagnosticar mediante la localización o visualización de una onda P que es bien picuda, ¿no? Una P que supera los 2,5 cuadrados en altitud, les recalco, 2,5 milímetros en cuanto a lo que es esta onda P, ¿no? Por lo tanto, no nos olvidemos, al encontrar una onda P picuda o una P pulmonar, refleja un crecimiento a nivel de la aurícula derecha. Ahora, en la parte inferior vamos a ver una onda P mellada, como M más o menos, donde si vemos la anchura de esta onda P casi está desde luego 3 cuadraditos prácticamente, superando el valor normal que ya habíamos mencionado, que es de 0,08 a 0,11. Por lo tanto, encontrar, al visualizar esta onda P ancha en un electrocardiograma nos va a reflejar, por ende, un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, cada crecimiento va, desde luego, con estar presente ante alteraciones de cavidades, ya seas del lado derecho o del lado izquierdo como tal. Bien, ahora vamos a también visualizar el intervalo PR. Recordemos que el intervalo PR es un intervalo que está cuyo valor normal va de 0,12 a 0,20 segundos. Por lo tanto, yo puedo encontrar también una alteración de esta PR como ser un intervalo PR prolongado, o sea, ancho. ¿En qué situaciones yo puedo encontrar un PR prolongado, ¿no? Que supera el valor normal de 0,12 a 0,20? En algunas situaciones se ha visto que la intoxicación por digitálicos, como ser la digoxina, puede conllevar a una prolongación del PR, o en todo caso también alguna alteración en el nodo AB, ¿no? Como ser un bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de primer grado es una alteración en el nodo AB. El nodo AB se vuelve más lento en cuanto a lo que es el viaje del impulso por esta estructura. Recordemos que en un inicio de clase les decía que el nodo AB tiene dos funciones. Por un lado es la de retrasar el impulso proveniente de las aurículas para que los ventrículos se puedan llenar por completo, y otra función importante es la de filtrar todos los impulsos provenientes de las aurículas que van a pasar a ventrículos, ¿no? Por lo tanto, una alteración del nodo AB me puede conllevar a un PR prolongado. La hipocalemia, ¿no? Una disminución del potasio también me puede conllevar a un PR prolongado. Es considerado, por si acaso, un PR prolongado lo podemos encontrar en la fiebre reumática y es considerado como un criterio menor de Jones. Cuando hablemos de fiebre reumática vamos a poder hablar de este PR prolongado, que bueno, es nada más que un bloqueo AB de primer grado. También puede estar presente en algunos pacientes de edad avanzada, ¿no? Que tienen una gran cantidad de aterosclerosis. O en todo caso, también podemos encontrar en aquellos pacientes que están sufriendo un síndrome coronario, producto de una oclusión de la arteria coronaria derecha. Recordemos que el nodo AB es isigado, su isigación proviene de la coronaria derecha. Entonces, una obstrucción en esta arteria va desde luego a alterar su funcionamiento y va a producir un retraso mayor en el impulso proveniente de las aurículas hacia ventrículos. Bien, entonces estamos viendo algunas alteraciones que nos pueden llevar, incluso en algunos casos se ha visto que la difteria, que bueno, pues una enfermedad infecciosa puede condicionar también un PR prolongado, pero la verdad, muy raro encontrarlo. Yo no he visto ningún caso en la actualidad, si bien se menciona en la literatura, pero no he visto, la verdad. No tengo un paciente que tal vez haya sido diagnosticado con difteria y haya encontrado un PR prolongado. Pero en el resto de los ejemplos que se está mencionando, sí he visto trastornos electrolíticos que sí nos han llevado a un PR prolongado, en el caso de la hipocalemia o en todo caso una disminución del potasio en un organismo. El intervalo PR corto. ¿A qué me refiero con PR corto? Que va a estar igual o menor a 0,12, ¿no? En cuanto a lo que es el valor normal. El PR corto yo puedo encontrarlo en una situación
tal como es el caso de los síndromes de preexcitación, específicamente hablando de Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White se caracteriza por tener un PR corto de 0,12 o menos tal vez. También se caracteriza este Wolff-Parkinson-White por la presencia de una onda delta, ¿no? Y un QRS ancho. Y también tiene un trastorno en la repolarización ventricular. Entonces son características de Wolff-Parkinson-White. Por lo tanto, no nos olvidemos, PR corto, les recalco, vamos a encontrar en los síndromes de preexcitación. Un ejemplo claro es el Wolff-Parkinson-White. También está otro ejemplo, es el Long-Ganon-Levin. Long-Ganon-Levin también encontramos PR corto, pero si no lo estamos mencionando acá en la diapositiva, es porque el Long-Ganon-Levin se presenta en una menor proporción, ¿no? El Wolff-Parkinson-White se presenta en una proporción mayor. Incluso yo tengo pacientes en la consulta con Wolff-Parkinson-White y algunos que incluso hemos hecho un estudio de ablación más radiofrecuencia para poder subsanar este síndrome de preexcitación, que es producto de tener una fibra por demás, ¿no? Hay una fibra por demás en el sistema de conducción que conecta aurículas y ventrículos y de ahí desde luego proviene la alteración referente al síndrome de preexcitación o Wolff-Parkinson-White. Bien, entonces, ¿en qué situaciones yo puedo encontrar un PR variable? ¿A qué nos referimos con PR variable? A que de repente yo puedo encontrar un PR de 0,2, de 0,20, mido el siguiente, puede estar 0,24, mido el siguiente, puede estar 0,28. O sea, el PR va aumentando progresivamente. Y este PR que es variable y que puedo encontrarlo de forma progresiva en cuanto a lo que es el valor normal, puede estar presente en el fenómeno de Wenckebach, o también llamado VAP de segundo grado Movitz 1. ¿No? El VAP de segundo grado Movitz 1 es también llamado el fenómeno de Wenckebach, donde encontramos PRs variables que no contienen desde luego el mismo valor que es típico, ¿no? En un electrocardiograma. El intervalo PR disociado, ¿qué quiere decir? Que voy a encontrar un PR muy diferente en mi electrocardiograma, o sea, va a ser variable en todo el electrocardiograma. Incluso en algún momento, tal vez no voy a encontrar un PR o voy a encontrar un PR que va a ser muy diferente en todo el electrocardiograma. Este tipo de PR disociado lo voy a encontrar en los bloqueos ABs de tercer grado, también bloqueos ABs completos. Entonces no nos olvidemos que este PR disociado es muy raro encontrarlo, pero sí generalmente el visualizarlo me va a indicar que el paciente va a requerir un marcapaso, ¿no? El bloqueo AB de tercer grado o bloqueo completo prácticamente es indicación de marcapaso, puesto ya que existe una disociación auricoventricular. ¿A qué me refiero? Que las aurículas trabajan por su lado y los ventrículos por su lado. Sabemos que las aurículas y los ventrículos tienen que trabajar de forma sincrónica, ¿no? Aurículas, ventrículos. Pero en el bloqueo completo el trabajo es muy diferente, pueden trabajar cada uno por su lado, puesto que existe una enfermedad completa del nodo AB. Bien, entonces son situaciones donde nosotros vamos a ir viendo algunas alteraciones del PR. Un ejemplo, acá tenemos un electrocardiograma donde me está mostrando el PR corto. Es un PR cortito, acá podemos ver de 0,12. Y si vemos bien, el QRS va a estar ancho. Esta imagen que veo acá es la onda delta típica del paciente que tiene Wolff-Parkinson-White. Y también vamos a encontrar trastornos de la repolarización. Vemos que la onda T se encuentra negativa cuando debería ser positiva, ¿no? Entonces, si medimos acá en D2 un ejemplo, miren el PR muy cortito, ¿no? Muy cortito, y esta imagen de acá, de esta onda, por así decirlo, o esta rama ascendente de esta R, ¿no? Que es medio inclinada, es la onda delta, que es típica del Wolff-Parkinson-White, ¿no? Acá podemos ver otro electrocardiograma donde vemos una alteración del nodo AB, o sea, ¿a qué me refiero? A fenómeno de Wenckebach. Si yo voy midiendo el PR, miren acá tengo un valor del PR de 300 o de 30 segundos, acá tengo 38, ha aumentado el PR, y acá tengo un PR mucho más largo, ¿no? De 42 segundos o 420 milisegundos.
¿no? Entonces vemos que el PR va aumentando progresivamente. Este electrocardiograma, bueno, pues se conoce con el nombre de fenómeno de Wenckebach o es un bloqueo AB de segundo grado Movitz 1, ¿no? Cualquiera de los dos, bueno, significa lo mismo, donde a simple vista vemos cómo el PR se va ensanchando, ¿no? De lo que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, también podemos encontrar algunas alteraciones en cuanto a lo que es el QRS. Si vemos acá bien, tenemos una onda Q. Se menciona que la onda Q nace de lo que corresponde a la despolarización del tabique, ¿no? Cuando el tabique se despolariza, automáticamente se va a dibujar una onda Q. Inmediatamente que se despolarizan los ventrículos, se dibuja la onda R y ya distal, desde luego de la parte central, la despolarización va a originar la onda S. Nuevamente les recalco, no es necesario que exista la onda Q. Si la onda Q está ausente o la onda S y solamente encontramos onda R como tal, bueno, es normal, no denota patología, puesto que el impulso que viaja por los ventrículos puede viajar de forma rápida, puede viajar de forma brusca y de repente en mi electrocardiograma no dibujarse algunas ondas referente a lo que es el QRS. Bien, entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar en un electrocardiograma referente al QRS? Podemos encontrar QRS anchos. Recordemos que el valor normal del QRS es de 0,08 a 0,11 segundos, ¿no? Si ustedes encuentran un electrocardiograma donde el valor está de 0,12 o 120 milisegundos, automáticamente, o tres cuadraditos pequeños para que podamos entender, hablamos de un QRS ancho. Por lo tanto, nunca no nos olvidemos que la duración normal es hasta 0,12, no, perdón, menor a 0,12, ¿no? O sea, 0,11. Como el valor normal habíamos indicado que va de 0,08 a 0,11, si ustedes ya encuentran 0,12, hablan de un QRS ancho. ¿Y qué situaciones nos pueden llevar a un QRS ancho? ¿No? Bloqueos de rama, un bloqueo de rama derecho, un bloqueo de rama izquierdo, una hipercalemia, también nos puede llevar extrasístoles ventriculares, ¿no? Latidos prematuros ventriculares, hipertrofias ventriculares, en algún caso también la utilización de algunos antiarrítmicos como ser la quinidina, que pertenece al grupo 1A de los antiarrítmicos, o la propafenona, que corresponde al grupo 1C de lo que son los antiarrítmicos en su utilización. No nos olvidemos, y eso les decía a mis estudiantes de prácticas, que todos los antiarrítmicos son proarrítmicos, ¿no? Te pueden generar de repente otro tipo de arritmia al utilizarlos. Entonces, mucho cuidado de utilizar especialmente estos dos antiarrítmicos que te pueden condicionar a un trastorno en la despolarización ventricular con la presencia de un QRS ancho. En algunas situaciones vamos a encontrar complejos QRS de bajo voltaje. ¿A qué me refiero con bajo voltaje? A que este QRS no va a superar los 5 milímetros, no un cuadrado grande, para que me entiendan, en altitud. Entonces, si yo encuentro un complejo QRS pequeño de 5 cuadraditos nada más, estaría hablando de un QRS de bajo voltaje. ¿En qué situaciones puede encontrar un QRS pequeño? ¿No? Prácticamente en los pacientes obesos, donde tienen bastante grasa a nivel de la superficie corporal y que me impide que el impulso sea bien captado por los electrodos de las derivaciones de extremidades, en pacientes que de repente están con un infarto, en pacientes que tienen un trastorno a nivel hormonal como ser el hipotiroidismo, en algunos pacientes que están con un taponamiento cardíaco, ¿no? Previa pericarditis, por supuesto, y también en algunos pacientes que tienen un enfisema pulmonar. Entonces, esas son situaciones donde vamos a encontrar QRS de bajo voltaje, muy poco visibles las ondas, puesto son pequeñas y muy poco valorables. La verdad, yo he visto bastante pacientes con pericarditis y taponamiento cardíaco que tienen derivaciones de bajo voltaje. Es muy común encontrarlos. Pacientes hipotiroideos muy poco, la verdad. Los obesos también sí se puede ver bastante la mala captación de los impulsos por el tejido graso. ¿En qué situaciones puede encontrar QRS de alto voltaje? O sea, que superen prácticamente los 10 cuadraditos o los 10 milímetros.
Eh, Raro, la verdad, encontrar, más que todo me atrevería a decir, en pacientes que tienen hipertrofia ventricular, ¿no? Como ser una hipertrofia ventricular izquierda o una hipertrofia ventricular derecha. Un ejemplo, Sokolov, ¿no? Sokolov es un criterio que nosotros utilizamos para poder hacer una medición de las ondas S y R de B1, B2 o B5 y B6. La sumatoria de estas dos, si supera los 35 cuadraditos o 35 milímetros, es igual o mayor a 35 milímetros, estaríamos hablando de una hipertrofia ventricular izquierda. O encontrar, desde luego, una onda R prominente que supere los 7 cuadraditos, bueno, me podría, desde luego, orientar a pensar en una hipertrofia ventricular derecha. Que eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de miocardiopatías, más que todo, ahí vamos a hablar de los criterios, ¿no? Ahora, ¿en qué situaciones pueden encontrar cambios en la morfología del complejo QRS? ¿A qué me refiero? A que de repente no van a encontrar QRS, pueden encontrar RSR o pueden encontrar SR. Pues son alteraciones en cuanto a lo que es las ondas que conforman el QRS, especialmente en los bloqueos de rama, ya sea bloqueo de rama derecha o izquierda. También van a encontrar alguna alteración en la taquicardia ventricular, en la fibrilación ventricular, en el flúter ventricular. Entonces, en todos los impulsos provenientes o que se originan de los ventrículos, van a originar un QRS de diferente morfología. Por lo tanto, es algo que nos va a orientar a nosotros a pensar de que existe un impulso porque se está originando en los ventrículos y no así en el nodo sinusal. Y por lo tanto, nos puede llevar a pensar a que existe una alteración a nivel ventricular ante todo, ¿no? En algunas situaciones también, cuando existen las hipertrofias ventricular derecha e izquierda, también puede haber algún cambio en la morfología del QRS. Pero bueno, es muy raro esto encontrarlo. Yo me atrevo a decir que más que todo, dentro de lo que es la consulta y cuando ustedes estén en las prácticas correspondientes, van a ver más que todo bloqueos de rama, ¿no? Donde las características morfológicas del QRS son muy típicas, ya sea en el bloqueo de rama derecha o en el bloqueo de rama izquierda. Bien, entonces acá podemos ver un ejemplo, un bloqueo completo o un bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Donde si veo bien la onda P, voy a visualizar mi derivación de abajo, ¿no? Veo aquí la onda P, un ejemplo, un PR. Acá ya el PR es diferente, acá está la onda P, acá creo que tengo otra P, onda P incluso. Entonces la onda P está por su lado, ¿no? Está cualquier parte menos, tal vez antes del QRS, solamente en esta derivación puedo ver eso. Pero en el resto la onda P está, bueno, no se la puede visualizar o en algunos casos puede estar presente en un lugar donde no corresponde. Entonces la disociación de las aurículas y las ventrículas es un dato característico en el bloqueo AB de tercer grado. Ahora, al hablar del segmento ST, ¿no? Les recalco, el segmento ST no me importa su medición, no me importa medir el segmento ST. Lo que me importa es ver si es que este segmento ST se dirige hacia arriba, hablando del supradesnivel, o se dirige hacia abajo, ¿no? Hablando del infradesnivel. He aquí donde nosotros hablamos de infarto agudo de miocardio, o en todo caso una lesión o una injuria cardíaca. Nosotros tenemos que tener esto en cuenta. También la verdad se toma tenemos un tema netamente dedicado a lo que son infartos e isquemias, pero no nos olvidemos que este segmento ST que les está mostrando acá en la imagen, les está marcando de dónde a dónde se llega a medir. Este segmento ST es una línea isoeléctrica, ¿no? Que se relaciona con la línea basal, por así decirlo, ¿no? Es una línea que no va arriba ni abajo, pero cuando existe una alteración donde el segmento ST se va hacia arriba o hacia abajo, ya nos está indicando que existe un daño a nivel arterial, específicamente en las coronarias, donde se está obstruyendo una de estas arterias y condicionando un infarto. Entonces, hay dos situaciones. Voy a encontrar un ST elevado o un ST deprimido, ¿no? O infradesnivel, para que me entiendan. El ST elevado es igual a supradesnivel. El ST deprimido es igual a infradesnivel. Entonces, ¿en qué situaciones encuentro el ST elevado? En un infarto agudo de miocardio, ¿no? Es una injuria cardíaca. Una pericarditis, de repente en un trauma cardíaco,
o en todo caso la presencia de un aneurisma a nivel del ventrículo izquierdo, que es común encontrarlo en pacientes chagásicos. Los pacientes chagásicos pueden tener aneurismas en el ventrículo izquierdo, por eso es que siempre hay que pedir un ecocardiograma a los pacientes chagásicos para ver si es que se produjo un aneurisma a nivel ventricular. En qué situaciones voy a encontrar un ST deprimido o un infradesnivel, también en un paciente que tiene desde luego una isquemia subendocárdica. Acá por si acaso hay un error, ¿no? No es una isquemia, es una lesión subendocárdica, es una lesión subendocárdica. El encontrar un infra o un supradesnivel me está denotando que el paciente está llevando, desde luego, está produciéndose un infarto, pero la diferencia entre estos dos es el actuar, o sea, el tratamiento. Un ejemplo, si yo tengo un supradesnivel, la conducta a tomar es que tengo 2 horas máximo para hacer un cateterismo y liberar esa arteria, pero en el infradesnivel tengo más tiempo, ¿no? Tengo 24 horas para poder solucionar el problema. El supradesnivel es una emergencia, mientras que el infradesnivel es una urgencia nada más, pero anda